Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica Paola García y hoy vamos a hablar de la historia de Nintendo. Nintendo fue fundada en 1889 por Masahiro Yamauchi como empresa fabricante de cartas debido a que en 1882 Japón prohibió los juegos de azar para promover una ética del trabajo. Sin embargo, los naipes se encontraban exentos de esta normativa, por lo que las fábricas que las realizaban lo generaban a costos muy elevados, por lo cual Nintendo optó por una estrategia low cost. Sin embargo, seguía con sus dos líneas, la tradicional, que era de costos elevados, y por otro lado, la plástica, que eran mucho más económicas o baratas, que permitían que las personas de escasos recursos pudieran acceder a ellos. Este, esta segunda línea los llevó a la cima de todo lo que fueron las ventas de naipes, y tras la Segunda Guerra Mundial generaron negociaciones con Disney, lo que permitió que sus naipes fueran impresos o comercializados con todos los personajes de Disney. Esto fue el boom en su momento. Ya pasamos a 1950, cuando Hiroshi Yamauchi, que era el bisnieto del fundador, asume la presidencia. Él tenía una visión más innovadora, lo que no fue bien recibido por todos los directivos de Nintendo. Sin embargo, pues tenía su primer gran cambio, que lo generó en la década de los 60, donde los adultos pues ya no jugaban con naipes ni con juegos tradicionales, sino que preferían todo el tema de deportes y carreras de caballos. También se crearon las primeras salas de juego, lo que permitía pues que las personas estuvieran más en la virtualidad y pues no tanto en los juegos de mesa o de azar. Los niños, por otro lado, pues ellos no estaban en carreras de caballos, pero sí se dejaron influenciar por todo lo que fue la industria del manga y del anime. Nintendo siguió generando su línea de cartas o de naipes. Sin embargo, deciden expandirse a todo lo que son los juguetes electrónicos. Entonces, pues ya tenían dos líneas: las cartas, los naipes, todos los juegos tradicionales como el ajedrez, y los juguetes electrónicos. En 1973 se genera la creación del Game Boy. Esto fue un gran acierto comercial para Nintendo. Sin embargo, la crisis del petróleo de este mismo año aumentó el precio del plástico, lo que generaba pues pérdidas para Nintendo. Ellos deciden reinventarse y generan un acuerdo con Mitsubishi, y en este acuerdo lo que hacen es generar o crear la Color TV Game, que era un Atari diseñado para jugar en pantallas portátiles a bajos costos. Sin embargo, tenían un único juego en un cartucho. Llegaron a tener más de 60 videojuegos, o sea, más de 60 modelos, los cuales en su momento, pues en Japón, todo fue el boom del momento, pues porque podían tener una consola portátil. Ya en 1977, eh, un artista que trabajaba en Nintendo de 25 años se acerca al presidente, le muestra unos proyectos o prospectos de juguetes que había creado, lo que genera que Hiroshi confiara en él y decide decirle que cree toda una propuesta de arcade para saber cómo les iba a funcionar. Este joven, sin saberlo, se iba a convertir en el padre de las más grandes franquicias de Nintendo, como son Donkey Kong, Mario Bros. Y The Legend of Zelda, que son los más grandes aciertos de ellos. De hecho, Mario Bros. Es un grande acierto a hoy. Todo lo que se vende de ellos es insuperable en toda esta industria de los videojuegos. Pasamos a 1985, donde Nintendo crea su primera consola doméstica con un único juego, que era Super Mario Bros. Crearon la NES, por sus siglas en inglés Nintendo Entertainment System, que era la competencia directa con Sony y Sega, lo que genera la primera guerra de consolas, dado que Sony se acerca a Nintendo para generar su primera consola. Nintendo rechaza a Sony, y lo que hace Sony es crear la PlayStation. Sin saberlo, habían rechazado a su más grande competencia. El año que se crea la primera PlayStation, Nintendo 64 se retrasa por problemas en la producción. Este año para ellos fue en sus ventas mortal y en todo lo que fue su avance. Mm,
Sony, por su lado, y Sega crecen exponencialmente. Cuando vuelve Nintendo, Nintendo vuelve con su propuesta de cartuchos, pero su competencia ya utilizaba CDs, dado que eran más fáciles de copiar, tenían mayor facilidad las personas de acceder a sus videojuegos y em, Nintendo nunca quiso pasarse a CDs, dado que decía que era más fácil que le piratearan los juegos y perderían recursos sin saberlo. Esto generó pérdidas eh, muy importantes o significativas en sus ventas, dado que pues, las personas sí preferían algo más inmediato o más fácil de replicar. En 1996, Nintendo crea Pokémon como un juego que combinaba la virtualidad y la realidad. Pokémon, como todos sabemos, se trata de cazar monstruos o insectos. Eso fue el éxito del momento, dado que los niños que ya estaban inmersos niños y jóvenes que estaban inmersos en el mundo de la virtualidad no salían de sus casas. Sin embargo, el juego los obligaba a tener que salir por sus ciudades o por sus barrios para poder cazar los Pokémones. Al cazarlos también podían compartirlos con sus amigos y esto generaba que tuviera Pokémones de colección, coleccionables que son hasta hoy demasiado costosos. Eh, Ellos siguen en todo esto del Pokémon con sus películas y todo lo que generó el merchandising de ellos. Sin embargo, ellos nunca pudieron recuperarse en el tema de las consolas, solamente en las patentes. En el 2006, Nintendo vuelve a apostar por las consolas y generan o lanzan la Nintendo Wii, que eran a base de sensores de movimiento. Era la mayor característica por la cual apostaron en su momento, pero esto fue un poco de críticas dado que los sensores de movimiento son demasiado costosos. No todas las personas tenían acceso, lo que generó que Nintendo tuviera que agregar un mando clásico para poder comercializar la Nintendo Wii. Ellos no se quedan acá en el mundo de los sensores y en 2017 crean la primera Nintendo Switch. La Nintendo Switch es una consola híbrida portátil con demasiada tecnología. Em, lo que, lo que une es lo portátil de una pantalla, los sensores de movimiento para poder jugar todos estos videojuegos. Sin embargo, pues ya al crear la Nintendo Switch, su competencia directa no son las consolas de videojuego domésticas, sino los smartphones y las tablets, ya dado que estos dispositivos traen integrado todo lo que son los sensores, las pantallas y funciones adicionales. Contra todo pronóstico, la Nintendo Switch es un gran acierto, tiene una buena recepción y al día de hoy es una de las consolas que más se vende para videojuegos portátiles. De todo esto podemos aprender que la adaptación a un mundo que está cambiante permite generar ingresos sin tener que quedarse en el intento y Nintendo hoy lleva 135 años en el mercado. Eh, Gracias por su atención y quedo atenta a cualquier comentario. Gracias.